Capítulo 3: La oratoria pública y la oratoria radial. Oratoria radial escrito por Modesto Vázquez. La oratoria pública, la oratoria radial, técnica de la elocución radial, voz radioeufónica, defectos de la voz gutural, voz nasal, voz infantil, voz ronca, voz temblorosa, donde debe originarse la voz. La oratoria pública. Antiguamente y aún en el presente, cuando no se hace uso de aparatos fonoeléctricos, dirigirse a un grupo numeroso de personas significaba realizar un esfuerzo considerable, posible solo a personas que poseían un adecuado torrente de voz y una educación especial del aparato vocal para la proyección del sonido a grandes distancias, con claridad suficiente para ser escuchada la totalidad de la elocución. Era un esfuerzo agotador y a pesar de todo, no se lograban nunca los efectos que actualmente hace posible el micrófono, a no ser que se tratara de personas que poseyeran una voz no solamente agradable, bien articulada y eficientemente impostada para su proyección a larga distancia, sino también de un volumen extraordinario, poco común. Se requería un estudio arduo, una práctica larga y perseverante para lograr lo que se llama colocar la voz para su proyección a larga distancia, con el fin de que la palabra llevara un impulso capaz de llegar con claridad hasta los puntos más distantes de la gran masa circundante, y en muchos casos dominando el bullicio de la multitud. Para ser un buen orador en aquella época, se requerían condiciones naturales aún más extraordinarias que en la actualidad con el advenimiento de la radio y de todos los sistemas fonoeléctricos de amplificación del sonido. Igual sucedía con el canto. Analicemos las distintas épocas y veremos cómo el micrófono ha hecho posible un aumento considerable de cantantes, que careciendo de un volumen de voz capaz de inundar un gran teatro por sí misma y hacer notar al auditorio directamente los matices e inflexiones que exterioricen sus sentimientos, poseen, sin embargo, una agradabilidad y una técnica de emisión similar a la de los triunfadores de épocas pretéritas. Ahora, gracias al micrófono, se subsana el defecto de antaño, carecer de una voz potente. Es más, y esto lo hemos visto en la práctica, muchos de los actuales cantantes de voces excesivamente fuertes ven mermar en algunos casos sus facultades generales, tratando de acondicionar su volumen de voz a la intensidad requerida por un micrófono. En la época de Caruso, Fleta, Sajibarba, Lamablibrán, Bruna Castaña y tantos otros virtuosos, posiblemente se perdieron de admirar muchos valores con iguales o superiores condiciones de estudio, agradabilidad de voz, sentimiento interpretativo, técnica, pero que les faltaba lo que ahora les podría dar el micrófono: intensidad de voz. La oratoria radial. Hoy en día, gracias al micrófono, puede un número mayor de personas con efectos muy superiores a los de antaño utilizar el arma poderosa que significa la propagación de las ideas por medio de la palabra oral, abarcando un auditorio en muchos casos miles de veces mayor. Y hemos dicho que con efectos muy superiores a los de antaño, no solo por el número miles de veces mayor del auditorio, que ya sería suficiente, sino por el hecho en sí de la utilización del micrófono, que viene a ser un aparato casi mágico que agrega
a las condiciones naturales del orador, la posibilidad de que éste se valga de efectos oratorios que de otro modo no podría lograr por muy poderoso que fuera el volumen de su voz en la emisión directa a la audiencia. Efectos que se derivan de la amplificación que a través del micrófono obtiene la voz, viabilizando el uso de tonos, pausas, valorizaciones, inflexiones, matices y magnificaciones de todos los tipos, que directamente no podrían lograrse frente a un multitudinario auditorio compuesto por masas indisciplinadas en muchos casos. Y como punto clave del orador radial moderno, para completar certeramente las ventajas que posee sobre el de antaño, tenemos el privilegio incalculable de que disfruta de llegar a tan considerable número de personas, no en forma colectiva, sino individualmente, a través del receptor de cada hogar, tal como si hablara directa y personalmente con cada una de ellas. Lástima que aún hoy en día muchos oradores que utilizan la radio desperdicien este ideal perfecto de convencer hablando individualmente a miles de personas a un mismo tiempo y siguen empleando la vieja táctica del que, en una plaza pública, con una voz en cuello de tipo melodramático y la más variada colección de frases huecas y altisonantes, trata de tocar las fibras emocionales de la multitud para obrar más por la sugestión, estímulo de la subconsciencia, que por la razón, estímulo de la conciencia. No se dan cuenta de que este tipo de oratoria de barricada, que se aprovecha del contagio emocional colectivo para llegar a esa masa, difícil en ese momento, a un convencimiento falso y fugaz, no cabe en la radio, donde los oyentes sentados aisladamente o en pequeños grupos en la intimidad de su hogar, libres de ese contagio emocional colectivo, juzgan, razonan y sopesan cada uno de los conceptos que escuchan. Aparte de que el convencimiento transitorio, logrado a base de la influencia psicológica colectiva, se desintegra al sobrevenir posteriormente el aislamiento individual y con este el análisis y la meditación del individuo como unidad social. Podrá dar resultado cuando los objetivos del orador son a corto plazo y el hecho que se persigue llega a consumarse antes de dar tiempo a la reflexión, pero nunca cuando se trata de alcanzar fines de perdurabilidad. La radiofusión es el medio por excelencia para convencer con nuestros argumentos a miles de personas de una sola vez, logrando el mismo efecto que si hubiésemos ido conversando con cada una de ellas separadamente. Ahora bien, no todos pueden lograr ese objetivo a través de la radiofusión, y el defecto consiste en que muchos vienen a la radio y se producen ante el micrófono en igual forma que lo hacen en la plaza pública, cuando en realidad es muy distinta una cosa de la otra, exigiendo la radio otra tonalidad y volumen de voz, distintos matices e inflexiones y construcción gramatical especial, aparte del dominio perfecto de la técnica del micrófono. Para darnos exacta cuenta de lo que es tener la facultad de hablar correctamente ante un micrófono, hagamos una comparación valiéndonos de la palabra escrita. Por ejemplo, un texto hecho en una máquina de escribir en forma impecable, con letras claras, puntuación correcta, buena ortografía, espacios y sangrías correspondientes, al ser leído, indiscutiblemente que transmite la idea al lector, pero en la forma más elemental. Ese mismo texto lo toma un tipógrafo, escoge un tipo de letra psicológicamente adaptado
a la idea que se quiere transmitir. Hace los espacios y sangrías correspondientes. Destaca las palabras o frases principales con letras de diferentes tipos o tamaños y hace una impresión con ese montaje técnico-artístico y no cabe duda de que esa nueva modalidad del mismo texto logra interesarnos más vivamente en su contenido y por la disposición del mismo y los destaques de ciertas palabras o frases con otro tipo de letras, hace que retengamos en la mente con mayor intensidad, en relación con el texto primitivo, la idea que se quiere expresar. Este es el mismo caso del que lee o improvisa ante un micrófono siguiendo las indicaciones gramaticales de los signos de puntuación, sin ir más allá de la lectura o improvisación corrientes, y el que ante un micrófono, conociendo los secretos de su uso y observando las reglas para hablar correctamente al mismo, dice las mismas palabras del primer orador, valorizándolas con ciertas pausas, recalcos, matices e inflexiones, logrando en el oyente un interés mayor y una penetración perfecta de la idea en su cerebro. Un ejemplo sencillo. 1. Aviso. Se suplica a los señores visitantes que no pasen a este salón número 2 de enfermos graves. Atentamente, el director. 2. Aviso. Se suplica a los señores visitantes no pasen a este salón número 2 de enfermos graves. Atentamente, el director. Salta a la vista que si a la entrada de un salón de esta naturaleza colocamos un papel escrito a máquina número 1, aún firmado de puño y letra por el propio director, no sería tan prontamente advertido ni comunicaría la idea tan certera y rápidamente como si se tratara del mismo texto, impreso técnicamente en un cartón en la forma que aparece en el número 2. Poco más o menos esa diferencia de efectos es la que se produciría entre un orador inexperto ante un micrófono y un orador radial capacitado. Técnica de la elocución radial. Podemos decir que la técnica de la elocución radial hace que el que la posea hable sobreposando los límites de una lectura o improvisación gramaticalmente correcta para convertirse en un verdadero técnico de la palabra hablada, algo así como un tipógrafo oral que al emitir las palabras les imprima cierta modalidad valiéndose de las valorizaciones convencionales para lograr penetrar y grabar perdurablemente en la mente del que oye la idea de que se trate. Volvamos a referirnos al símil que en el capítulo anterior establecíamos entre el aparato vocal y los instrumentos musicales. Vamos a suponer que tenemos en nuestras manos una guitarra magníficamente elaborada, de sonido maravilloso y con sus cuerdas convenientemente afinadas, y que en manos de un profesor de este instrumento hay otra guitarra exactamente igual a la nuestra en calidad y sonoridad y también perfectamente afinada. Los dos instrumentos dan las mismas notas, ofrecen las mismas variaciones de intensidad de sonido y tienen timbres similares. Indiscutiblemente que al pulsar la nuestra con manos inexpertas no produce la agradabilidad de variaciones de sonido que el profesor sí arrancaría a la suya. Y es que nos adentramos en el aspecto técnico-artístico de la cuestión. Es más, tratándose de una misma guitarra, pueden pulsarla cientos de manos capacitadas técnica y artísticamente, y sin embargo, se notarán en cada caso las diferencias y particularidades
de cada uno de los ejecutantes. Igual puede suceder con los seres humanos. Puede que coincida, en lo posible, la calidad de un aparato vocal en distintos individuos, pero siendo distinta la técnica de su uso por diferencia de estudio, práctica, voluntad, no logran todos obtener de dicho aparato vocal los mismos efectos. ¿Cuántas veces hemos oído decir, fulano tiene la misma calidad de voz y emite las mismas notas que el famoso sultano, pero nunca llegará a ser alguien, porque no sabe cómo aprovechar esas facultades? Entre los locutores, artistas y oradores radiales también se dan con frecuencia estos casos. Grandes voces se pierden por falta de técnica adecuada para usarlas. En lo que respecta al aparato vocal y su funcionamiento, entra en juego otro factor que no admite analogía con los instrumentos productores del sonido y es la función psicoverbal, inherente solo a los seres humanos. Esta, además de su complejo funcionamiento, es lo que hace del aparato vocal el más delicado, frágil, dúctil, complicado y maravilloso de todos los instrumentos de sonido, requiriendo, por lo tanto, la mayor atención y cuidado para su dominio. Voz radioeufónica. Es indiscutible que existan voces que tienen la ventaja sobre otras de ganar en calidad o agradabilidad cuando se producen a través de la radio. Es lo que vulgarmente llamamos voz microfónica o radiofónica y que más correctamente debería llamarse voz radioeufónica. Este tipo de voz no es muy corriente y si nos fijamos bien, podemos observar que aún en los casos de locutores o actores radiales famosos, no todos la poseen, lo que demuestra que para tener una elocución radial agradable y convincente, puede una persona valerse también de otros factores que suplan en ocasiones con creces la falta de esa cualidad natural de la voz de ser radioeufónica. Entre estos factores podemos contar con una buena articulación y una correcta dicción, tono y volumen de voz apropiados, valorización de la elocución con pausas, recalcos, énfasis, matiz y timbre relativo apropiados para cada frase, velocidad adecuada y en general un perfecto dominio de la técnica del micrófono. Se acepta comúnmente como una voz microfónicamente agradable, independientemente del timbre, en el hombre, la correspondiente al registro del barítono, y que está afinada alrededor de una frecuencia de 130 vibraciones por segundo, que viene a ser el do más grave de su tesitura, y en la mujer, la correspondiente a 2 octavas más alta, 500 vibraciones por segundo, poco más o menos, que viene a corresponder a la afinación del do más agudo de lo contralto, que queda también en la tesitura de la mezzosoprano. La voz del hombre no puede llegar a producir sonidos bajos de menos de 85 vibraciones por segundo, ni agudos que sobrepasen las 480 vibraciones, donde están comprendidos los registros de bajo, barítono y tenor. La mujer no puede bajar de 240 ni rebasar la cifra de 1152 vibraciones por segundo, que corresponde a los registros de contralto, mezzosoprano y soprano. No consideramos aquí, desde luego, las mayores frecuencias aisladas de ínfima duración que pueden producirse en la conversación, como por ejemplo la de la letra S, cuya frecuencia sobrepasa en mucho esos límites,
pero que pasa casi inadvertido por la poca intensidad o amplitud de sus ondas. Como dato curioso, diremos que el oído humano no puede percibir, como promedio, sonidos menores de 16 vibraciones por segundo, ni mayores de 16.000. Para dar una idea de lo que esto significa, les diremos que el piano da en su nota más grave un La 4 de 27.50 vibraciones por segundo y un Mi en su escala más aguda de 5.274.40 vibraciones por segundo, con cuyos datos pueden hacer pruebas en cualquier piano. Defectos de la voz. La voz puede tener algunos defectos que con la práctica perseverante de ciertos ejercicios pueden subsanarse al cabo del tiempo. Tales son, por ejemplo, los casos de voces guturales, nasales, infantiles, roncas y temblorosas. Voz gutural. La voz gutural es causada por una contracción de los músculos de la garganta que impiden que la voz se manifieste en toda su amplitud, riqueza y diafanidad de timbre. Se combate este defecto por medio de ejercicios de distensión. Por ejemplo, se puede pronunciar muchas veces la A abierta, aumentando progresivamente la intensidad y luego disminuyéndola, con los brazos extendidos hacia abajo en los costados del cuerpo. Trátase también de suspirar pronunciando en la expiración casi imperceptiblemente todas las vocales, como en un suspiro de cansancio. Para comprobar si ha progresado con los ejercicios, hable y al mismo tiempo apriétese la nariz con los dedos cuando se sientan vibraciones. Es que la voz ha comenzado a subir a su posición normal. Voz nasal. Suele decirse que la voz es nasal cuando se habla con la nariz, y es todo lo contrario. El timbre de la voz resulta nasal cuando no se habla con la nariz. Esto lo puede usted comprobar personalmente. Trate de imitar al bálido de una cabra o chivo. Notará que involuntariamente para producir ese sonido, que es eminentemente nasal, usted contrae el velo del paladar hacia arriba, obturando así el paso de la columna de aire que lleva el sonido para evitar que resuene en las fosas nasales. Esta obturación es precisamente la que origina el timbre nasal. Por el contrario, déjese que el sonido vaya a resonar en las fosas nasales y notaremos la ausencia de la voz nasal. Para remediar este defecto, se recomiendan ejercicios de aspiraciones y expiraciones lentas y continuadas, solamente a través de las fosas nasales. También ejercicios repitiendo mucho sílabas formadas por consonantes guturales y la vocal A, ligando con ambas, en algunos casos, la letra R, fuerte, con lo que obligaremos a la voz a bajar al pecho. Por ejemplo, las sílabas gra, cra, ja. Otro ejercicio consiste en repetir continuamente, imitando una carcajada en tono grave, la sílaba ja. Notaremos el progreso cuando haciendo esos ejercicios sintamos, poniendo una mano en el pecho, que éste vibra. Voz infantil. Esta es la voz demasiado atiplada. Da resultados hacer ejercicios presionando ligeramente la nuez con la cabeza inclinada hacia abajo, repetir una frase y hacer presiones ligeras hasta ir encontrando que la voz se produce correctamente en la laringe. Se recomienda también los ejercicios dados para la voz nasal. Voz ronca. Si la ronquera de la voz dura más de lo normal,
debe verse urgentemente a un foniatra. Esto en el caso de que por un aire, un catarro o cualquier motivo análogo se haya puesto en esas condiciones. Si la ronquera se debiera a un defecto de emisión, se recomiendan para remediarla los mismos ejercicios indicados para la voz gutural. Voz temblorosa o temblona. Se dice que una voz es temblorosa o temblona cuando sus vibraciones no tienen la rapidez, el vigor y sobre todo la regularidad que la hace agradable al oído. Cuando el defecto no es causado por una avanzada edad en el que la posee, puede remediarse mediante un ejercicio que consiste en tratar de mantener las vocales en un mismo tono o intensidad por un rato, especialmente utilizando la vocal E. Y sobre todo practíquese mucho los ejercicios de respiración, porque el defecto pudiera proceder de una respiración mal controlada. ¿Dónde debe originarse la voz? No cabe duda de que la voz se origina en la laringe por la acción de la fuerza del aire sobre las cuerdas vocales, como hemos explicado en el capítulo anterior. Ahora bien, distintos tratadistas, intentando lograr una perfecta armonía en la disposición de las distintas partes del aparato vocal para la emisión más correcta de los sonidos, han ideado una serie de indicaciones que tienden más bien a obrar psicológicamente en el individuo, de manera que, tratando de aplicar esas indicaciones, automática e inconscientemente obtengan una mejor armonía en los movimientos del aparato vocal y una disposición ventajosa de las partes móviles de los resonadores y de la cavidad torácica. Según las más modernas teorías, tiene mucho que ver la disposición de esta cavidad con la agradabilidad de la emisión de la voz, sobre todo con fines radiofónicos. Otros maestros hablan de voz en pecho, del centro y de cabeza. Medrano dice en su tratado de canto y declamación que ni en el pecho ni en la cabeza existen cuerdas vocales. En los tratados de oratoria pública se recomienda impostar la voz de manera que luzca como si estuviera situada en la cara, como si se tuviera la impresión de que el sonido tiene su origen en los labios, como si la impulsáramos o proyectáramos a distancia, resonando básicamente en la bóveda palatina, para que se oiga con claridad en las últimas filas de nuestro auditorio. Este método es completamente inaplicable en la radio, como veremos más adelante, al hablar de la forma correcta de hacerlo ante un micrófono. Una colocación correcta de la voz para la radiofusión la tenemos cuando al hablar en el tono normal de una conversación y poniéndonos una mano sobre el pecho, sentimos como si resonara o vibrara nuestra caja torácica, desde luego no en todas las palabras, sino en aquellas que se digan en los registros normales y grave. En otros capítulos ampliaremos estos conocimientos.